Buenas noches, amigos y amigas. El título de la platiquita del día de hoy es Pensamientos sobre la vida o reflexiones. Soy el padre José Luis Segura Barragán y le pido a las personas que se conecten a esta platiquita que me digan si se escucha. Soy de la diócesis de Apatzingán. Bueno, muchas gracias, Insurrection. Y transmito de Las Lomas, Jalisco. Le puse a este video eso de las cosas de la vida, porque creo que podemos valorar la vida de quienes nos quieren desde pues una visión totalizante y a veces dramática y triste. Mi mamá antes de morir me platicó algunas cosas que yo sabía, pero ya se me habían olvidado. Porque de chico veía que mi mamá era infeliz, que había querido a mi papá, que mi papá la engañó, que se casó con ella a la iglesia y no sé por qué, que tenía una amante desde antes de casarse, que luego se fue a Estados Unidos varias veces y dejó a mi mamá con sus suegros y parecía que el papá de mi papá quería con mi mamá algún tipo de relación deshonesta. Mi mamá no quiso y el hombre que le levantó un falso que destruyó su matrimonio y su vida para toda la vida. Después regresó mi papá y nos llevó a Tijuana. Y mi abuela Ramona, que era muy corajuda, fue por nosotros a Tijuana, por nosotros mi mamá, yo, mi hermano y una niña que nació allá, mi hermana la más pequeña. Entonces nos regresó a Ario y como mi abuela era muy ruda, le dijo a mi mamá que tenía que mantenernos. Y entonces a mi mamá se le ocurrió vender enchiladas en la plaza. Esa es la historia negra de mi mamá. Luego la historia bonita de mi mamá antes de casarse. Se casó a los 21 años. Fue una niña chiqueada que nunca fue a trabajar a ninguna parte, que le daban jaquecas con el sol, que se le concedieron todas las cosas que se le pueden dar a una niña en una familia modesta. Y pues yo creo que los años de su felicidad fueron esos, hasta los 21 años, cuando se casó con mi papá y comenzaron sus desgracias. Bueno, esa es la historia de mi madre. Y luego pues ya, como le dijo mi abuela que tenía que trabajar, ya dije que mi mamá, que nunca había hecho nada, pues se dedicó a vender enchiladas en la plaza, a ser sirvienta de una de sus compañeras de clase y también, bueno, no recuerdo bien, pero algo de cortar fresa. Bueno, entonces, esa fue la vida inicial de mi mamá. Ahora me pregunto, ¿cuántas mujeres han sido engañadas por un hombre que les dice que las quiere y que en realidad no encuentro yo el motivo por el que mi papá se casó con mi mamá si no la quería?
Bueno, les digo que esta plática que tuve con mi mamá ya en sus últimas horas de vida, entonces, pues ella quiso como platicarle a alguien todo el dolor de su vida, ese dolor de haber sido engañada, traicionada y luego tener que, pues, trabajar, que trabajar no es malo, pero ser padre y madre para nosotros, aunque su papá, mi abuelo Rafael, pues era una persona muy querida por nosotros los nietos, porque nos trataba muy bien. Entonces, de todas formas, pero vivir arrimados, ya saben que los arrimados y los muertos a los 3 días apestan. Bueno, creo que es necesario que a veces nos pongamos a pensar en todos los sacrificios de nuestros papás, de nuestros padres. Y a veces nos cuesta trabajo asumir que fueron muy valientes y que fueron muy generosos. Bueno, ahora voy a dejar ese tema del dolor en las familias, del engaño entre el hombre y la mujer, entre pues el desprecio o el abandono o simplemente la indiferencia ante el dolor ajeno. En estos días, pues como hace mucho calor, muchas plantas se están secando aquí en este lugar, lo que nunca había sucedido, de que árboles completos se están secando. Quizás se resecó tanto la tierra que ya no tiene ni siquiera una poquita de humedad y tampoco no hay como una esperanza de que llueva. No sé si la habrá o no la habrá. Bueno, la esperanza nunca se acaba. Pero por otro lado no se ven signos de que vaya a llover pronto, no. Y luego está también el reconocimiento de la gente que nos sirve y que luego nos deja de servir. La señora encargada aquí del dispensario me dijo, padre, ya no puedo ayudar. Le dije, ¿por qué? Dice, porque mi papá está muy mal, ya lo conoce usted. Le dio el Alzheimer, ni siquiera se puede levantar de la cama. Ya lo tengo que levantar y mi mamá ya está anciana y entonces necesito hacerme cargo de mi padre. También cuántas mujeres están siendo responsables de una ancianidad de sus mismos padres. Pues muchas. Y ahí es donde está la heroicidad, precisamente. Ahí es donde está la abnegación, el sacrificio. Entonces necesitamos también abrir los ojos y ver el gran dolor en el mundo. Hay un gran dolor en el mundo. No todo es felicidad, fiestas, comilonas, bailes, y ahora van a hacer las clausuras de las escuelas, que parece que en estos lugares son eventos importantísimos, los de las clausuras, les compran cosas a los hijos, los visten, les compran ropa nueva, les hacen una fiesta. Bueno, gasta la gente de más por querer seguir una costumbre de cuando todo era mejor, todo estaba mejor. Respecto a la política, pues casi no quiero decir cosas, pero es que el país está muy mal y se va a poner más mal. Lo que pasa es que
con eso de que el dólar está barato y también de que hay como una estabilidad económica, macroeconómica, se dice, de lo que se hace pues en todas las partes donde los chanchulleros existen. Es decir, la economía en general está bien. La, la estabilidad del cambio monetario está muy bien. Me van a decir entonces el país está muy bien. No, porque la distribución del dinero es peor que antes. Me van a decir, ¿cómo? ¿Cómo peor que antes? Sí, porque toda la gente sinvergüenza, la resentida, la que siempre estuvo al margen, pero son unos parásitos insaciables. Y además usan la mentira, el truco, como el plagio y demás cosas, es decir, y se brincan la ley. La ley les vale un sorbete. Entonces están haciendo todo para que nunca sean llamados a cuentas. Eso es lo que están haciendo. Ahora, miren, Lázaro Cárdenas dividió en sectores la sociedad, la campesina, la militar, la industrial o los de las fábricas, los empresarios. Hasta la iglesia le dio un lugar subrepticiamente, por debajito, pues. Entonces, anteriormente, cuando se iba a hacer la sucesión presidencial, salía Fidel Velázquez a decir que todos los sectores, el campesino, el militar, lo de la burocracia y todos habían llegado al acuerdo de que sería fulano de tal. Y así era, pero de todas formas se consensaba en la sociedad quién podría ser. Y ordinariamente era una gente de bien, que el que tiene el poder también se sobrepasa y luego rompe la moralidad, las reglas de moralidad, sí, pero era en un grado mínimo. Después con Salinas de Gortari se acabó eso de los sectores y de todas las demás cosas, y entonces fue el PRI el que designaba candidato, naturalmente de acuerdo con el presidente de la República. Y pues nada más que al mismo Salinas de Gortari, pues salieron mal las cosas. Asesinaron a Colosio, que era el candidato oficial, y luego pues tuvo que meter al doctor Zedillo. Pero esas eran las formas del tapado, ya le llamaban, y luego ya el destapado. Y ahora es el dedazo. El dedazo ya, el destape de las corcholatas, ya no es del tapado, ya son corcholatas. Ya saben ustedes que las corcholatas pues son la tapadera de un refresco o de una bebida y que después de que se descorcha, se destapa, la corcholata no vale nada. Entonces el presidente de la República es muy vivo, les nombró corcholatas a los 3 reales, bueno, en realidad no hay ninguno más que la Shauma, y las encuestas que son amañadas, es decir, encuesta a una sola persona en el Palacio Virreinal y pregunta
¿quién es el próximo presidente de la República? Y él mismo dice, Claudia Sheinbaum. Y así va a ser. Bueno, va a ser la candidata. Que llegue a ser la presidenta es otra cosa. Pero luego está, bueno, ya no voy a hacer un recuento de todas las barbaridades, de las 80 masacres, de más de 150,000 asesinados en estos 4 años, los muertos del COVID de más, que son como 800,000 por el mal manejo que se hizo del COVID. Y así se van acumulando. Bueno, alguien le va a decir, bueno, ¿y qué? Pues se murieron 800,000 más, entre menos burros, más solotes. Bueno, ese sería el argumento de Andrés López Obrador. Lo de los niños de cáncer, pues ni modo, son víctimas colaterales. Los niños de escuela completa también son daños colaterales. Las mujeres con cáncer son daños colaterales. Todos los enfermos de cáncer son daños colaterales, nada más que son miles y miles y miles y miles. Los desaparecidos, como lo que les decía de ayer de la señora Evangelina, que tiene 10 años buscando a sus familiares desaparecidos y se junta con grupos de personas que tienen la misma situación de un desaparecido y que es una lucha continua contra la indiferencia del gobierno. Bueno, entonces allí están los 100 y tantos mil desaparecidos y a nadie buscan. Solo buscan cuando es un pez gordo, alguien importante que hace, pues vamos a decir, olas hasta internacionales. Entonces sí, ya vieron ustedes lo de los jesuitas, nunca encontraron al Chueco lo encontraron sus mismos compañeros y ellos mismos lo ejecutaron, porque la ley, es decir, el sistema judicial y el sistema de investigación y el sistema policíaco militar del país no iba a dar para agarrar a un criminal, no dio para agarrar a un criminal. Tuvieron que ser los mismos criminales los que hicieran el trabajo del gobierno. Y luego también, cuando se detienen y asesinan, o bueno, asesinan porque no se detuvieron a unos jóvenes, no, pues son delincuentes. Esto, aquello, entonces todo es, y lo que pasa, no, pues es culpa de Calderón, no, pues es culpa de Cuauhtémoc, no, pues es culpa de Hernán Cortés, no, pues, bueno, es que esa explicación imbécil, pues es para imbéciles. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Voy a comentar los comentarios, valga la redundancia. Bueno, muchas gracias a Insulation. Buenas noches, Insulation. Mónica Gallardo, buenas noches. Gracias. Mónica Gallardo, muchas gracias por estar aquí. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Muchas gracias. Alicia Chávez, hola padre, buenas noches, que descanse. Iván Mora, saludos padre, bendíganos por favor. Bueno, que Dios nos bendiga. Además les digo que todos los días, salvo cuando hay misa, rezamos por ustedes en la mañana a las 7 de la mañana. El Tigre 65. Saludos y bendiciones para todos los aquí presentes. Muchas gracias, Tigre. Mónica Gallardo, gracias, Padre, por compartir estas historias de dolor, pero muchos las compartimos en nuestras vidas de una u otra forma. Eso nos marcó. Algunos tratamos de sacar fortaleza y lo mejor de esto. C3, buenas noches, Padre Segura, saludos. ¿Qué opina de los calorones, el deshielo en la Antártida? Bueno, lo del cambio climático, si ustedes gustan,
trato un poco mañana, pues es que por un lado es natural la Tierra en su ciclo de miles de millones de años. Tiene épocas de calor y épocas de frío, épocas de glaciaciones y épocas de volcanes en exageración. Bueno, entonces es una parte. Y la otra, pues es lo que hacemos los seres humanos, quemar bosques y quemar bosques y quemar bosques. Dice, los valores en la sociedad es lo que está mal. No hay ética, no hay moral. La desigualdad económica es tanta, al igual que la ignorancia. Así es el 3. Es gente que tiene falta de educación, padre, y si el gobierno no hace valer su papel y salvaguardar el Estado de Derecho, por eso la decadencia a nivel social, tenemos los dirigentes que nos merecemos. Sí, en eso estoy de acuerdo completamente. Concepción Arredondo. Buenas noches. Para todos, Padre, me identifico con usted, gracias a Dios. Nos dio unas madres guerreras que lucharon por sus hijos, hasta la mía también ya falleció, luego de por su salvación. Buenas noches. Sandra Calderón, saludos, Padre, Dios con nosotros. Sí, Padre, hablo del cambio climático. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga. Si Dios quiere, mañana transmitiré otra vez.